Estoy confirmando, a ver si me logran escuchar, por favor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Excelente. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Hoy vamos a comenzar con el tema de la evaluación de las acciones. Haciendo un repaso con relación a la evaluación de los bonos. Recordarán que decíamos que el valor de un bono se basa en función de los flujos de efectivo futuro que se espera recibir de él. Los bonos tienen un vencimiento. Y además de eso, los bonos tienen una cantidad fija de rentabilidad esperada, que son los dividendos sobre bonos, y tienen un valor de reembolso futuro fijo. De ahí que les decía yo las funciones que iríamos a utilizar para la evaluación de los bonos eran las funciones del interés compuesto, valor futuro, la tasa de interés, los periodos, la anualidad, y como resultado tendríamos el valor actual, que era el monto de la inversión que habría que hacer si se quería obtener una tasa. Y entonces en este escenario proyectábamos los flujos de efectivos futuros. En el caso de la evaluación de los flujos de efectivos futuros, pero vamos a utilizar la función cash. ¿Por qué? Porque los flujos de efectivos futuros son distintos, no son una anualidad, entonces lógicamente tendremos que cambiar de función. Recuerdan que para la función cash ingresamos la tasa de descuento, ¿verdad?, que es la tasa de rentabilidad mínima aceptable, y que después de eso ingresamos en el editor de flujos de efectivo o en el cash editor los flujos de efectivo en el orden que van apareciendo en el que se espera que ocurran, ¿no? El primer flujo de efectivo es la inversión inicial, es el valor que vamos a determinar. Y esto a partir del número 2 va a ser el flujo de efectivo del año 1. Y el número 3 sería el flujo de efectivo del año 3 y así sucesivamente. Entonces, determinaremos todos los flujos de efectivo futuros y en función de ello vamos a calcular la inversión inicial. Vamos a utilizar una tabla, una plantilla de Excel para facilitar los cálculos, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. En primer lugar, pues vamos a hacer una explicación de el modelo de evaluación básica de las acciones. Estas slides los he sacado de la presentación que ustedes tienen subida en la plataforma. Entonces ahí dice que el valor de cualquier cosa, ya sea que se trate de un activo financiero, una inversión en acciones o en bonos, o de un activo real como terreno, edificio, maquinaria, se basa en el valor presente de los flujos de efectivo que se espera que dicho activo produzca en el futuro. Todos esos flujos de efectivo futuros se traen a valor presente y ese es el monto de la inversión que se tiene que realizar si se quiere obtener la tasa de rentabilidad objetivo. Utilizaremos 3 tipos de crecimientos esperados para los dividendos. Y aquí, antes de entrar en este tema de las tasas de crecimiento, hay que identificar varias cosas. En primer lugar, en el caso de las acciones comunes, ustedes saben que las empresas se constituyen con un capital. Este capital, el capital social,
está representado por acciones comunes, que representan el poder de voto en la sociedad, en las decisiones de la sociedad. También representan la propiedad que cada accionista posee. En función de esa propiedad, los accionistas esperan ser retribuidos con un dividendo. ¿Qué es un dividendo sobre acciones comunes? Es la participación en las utilidades que genera una compañía. Sabemos que una compañía se constituye, en el caso de las compañías o empresas con fines de lucro. Pues el objetivo es obtener ganancia. Y esa ganancia es para entregársela a los accionistas. Y esa ganancia se entrega en la forma de dividendos. Y los dividendos se reciben en función de la cantidad de acciones que cada accionista posea, en función de la proporción de su propiedad. Habrán accionistas preferentes, habrán accionistas comunes, pero los accionistas preferentes no toman decisiones en la compañía. Estamos hablando aquí de los accionistas comunes, que son los que participan en las decisiones de la compañía. En ese sentido, habrán accionistas mayoritarios o accionistas minoritarios. Y eso va en función del poder de voto o de la proporción de acciones que posean. De forma análoga, todas las personas, imagínense que ganan un sueldo. La expectativa es que ese sueldo al siguiente año crezca, que le aumenten un porcentaje a su sueldo. Igual los accionistas de una empresa esperan que las utilidades el año siguiente sean mayores para que la empresa le pague un dividendo más alto. El dividendo entonces se constituye en el rendimiento o en la retribución que reciben por mantener su inversión en la empresa. Entonces, hay dos enfoques que se pueden considerar por medio del cual un accionista mantiene el poder de sus acciones, o sea, mantiene su inversión. Entonces, en primer lugar, los accionistas mantienen sus acciones para participar en las decisiones de la empresa. Como las acciones comunes es una representación de la propiedad, los accionistas en función de la proporción que tengan, del 5, del 10, del 15, del 20, del 30, del 40, tienen objetivos. Entonces, de repente hay algunos que son accionistas minoritarios, pero ejercen influencia significativa en las decisiones de la empresa. Entonces la empresa terminará siendo administrada por los accionistas comunes que deseen involucrarse en las decisiones de la compañía. Lógico es pensar que los accionistas mayoritarios son los que asumen las decisiones importantes de la compañía. Pero puede ser que existan accionistas que mantienen sus acciones por un corto tiempo. Es decir, para negociarlas en el futuro cercano. Y eso lo hacen con el objetivo de beneficiarse de el cambio en los precios de mercado o en la rentabilidad esperada que se espera obtener por los dividendos. Entonces, en función de los flujos de efectivo futuros, yo puedo
evaluar cuánto vale una acción el día de hoy en función de su capacidad de generar flujos de efectivo en el futuro y de esa manera determinar si se logra obtener la rentabilidad que yo quiero tener o no. Eso me va a servir para ir evaluando si lo que yo tengo hoy vale la pena mantenerlo o venderlo en el mercado. Entonces estoy asumiendo una postura de negociar mi acción común en el futuro cercano. Es el segundo enfoque. El primer enfoque es participar de las decisiones de dirección o de administración de la compañía. El modelo que nosotros vamos a ver se refiere a mantener las acciones, comprarlas para revenderlas en el futuro cercano. En ese sentido, los inversionistas, en este caso nosotros, vamos a considerar 3 modelos de crecimiento de los dividendos. El modelo de crecimiento cero es decir que el dividendo, por ejemplo, que vamos a suponer, el último dividendo que pagó la compañía en el presente, vamos a ver, el último dividendo pagado, vamos a suponer que es de $2. Es el último dividendo pagado. El dividendo esperado para el periodo 1, que le vamos a denominar dividendo 1, el dividendo esperado al final del periodo 1. Ese dividendo, pues, si la tasa de crecimiento fuese de 0%, ¿cuánto sería el importe del dividendo que se esperaría para el año 1? 2, porque la tasa de crecimiento del dividendo es 0. No hay crecimiento, sigue siendo 2. Si nosotros vamos al siguiente periodo, el dividendo que se esperaría al final del año 2, y la tasa de crecimiento siguiese siendo 0, el dividendo que se esperaría para el siguiente periodo sería 0. Y yo creo que eso no requiere mayor análisis, ¿verdad? Porque estaríamos hablando, bueno, vamos a ver aquí, no me lo da automático, 3, 4 y 5. Esto continuaría así sucesivamente. El dividendo seguiría siendo 2 si la tasa de crecimiento fuese siempre 0%. Los dividendos no crecen. Ahora imaginemos, vamos a ver, tasa de crecimiento 0. Tiene como pegada la pantalla. No sé, estimados, ¿tengo pegada la pantalla? No, ¿Alguien más que nos confirme, por favor? perfectamente bien. Ok, compañera, por favor, revise. Gracias. Tal vez la compañera podría revisar, por favor. Ahora veamos otro enfoque. ¿Qué tal si la tasa de crecimiento ahora fuera constante? Imaginemos que el último dividendo pagado es de $2. Y ahora la tasa de crecimiento se vuelve constante en un 5%. Los dividendos van a crecer al 5%. ¿Ves? Nunca va a ser otra cantidad. No va a ser 2, no va a ser 3, no va a ser 10, no va a ser 15, no va a ser 30. Va a ser 5%. Es constante. Entonces, el dividendo que se esperaría, ¿verdad?, para el año 1 sería el $2 que se ha pagado, ¿verdad?, dividendo, en este caso en dólares,
de $2, se lo vamos a centrar para que se vea mejor. El de $2 más un 5% de aumento, ¿no? Entonces tendríamos que decir el dividendo anterior multiplicado por 1 más el 5%, que sería el aumento, ¿no? 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, el dividendo esperado al final del año 1 sería 5% más alto, es decir, $10. Para el siguiente periodo serían 2.21, es decir, el dividendo del año anterior más un 5%. Para el año 3, el dividendo esperado sería un 5% más alto. Dividendo del año 2 más un 5%. Y así sucesivamente. La tasa de crecimiento se vuelve constante, entonces el crecimiento en los dividendos se vuelve una línea con una pendiente definida en un 5% de aumento. ¿Qué pasa entonces si ahora el crecimiento no es constante, sino es inconstante? Está mal escrito la palabra inconstante. Lo que quiero es resaltar el en constante, ¿verdad? Inconstante. Quiere decir que la tasa de crecimiento esperada de los dividendos no es la misma. Cambia. Imaginemos por un momento que para el periodo 1 del año 1 se espera un crecimiento de los dividendos del 10%. Entonces, el dividendo esperado para el año 1 sería la base, el último dividendo pagado, el punto de referencia a partir del cual se mide el crecimiento, más un 10%. Entonces, sería 2.20. Si para el año siguiente, ¿verdad?, el crecimiento fuese 0, pues lógicamente se mantendría el dividendo en 2.0. Pero si el dividendo esperado crece a una tasa de un 20%, pues el flujo de efectivo que se esperaría es 2.64. Y si ahora la tasa de crecimiento esperada fuera del 30%, el dividendo crecería a 3.43. Si ahora fuera al 40%, 4.80. Y si finalmente fuese a un 45%, estaríamos hablando de 6.97. La tasa de crecimiento de los dividendos se volvió inconstante. No son tasas fijas, sino que cambian. Ahora, eso para presentar este enfoque que dice tasas de crecimiento de los dividendos. Existen 3 modelos. Las acciones que tienen un crecimiento en los dividendos de 0. Las acciones que tienen un crecimiento en los dividendos normal o constante. Y las acciones que tienen un crecimiento inconstante en el crecimiento de sus dividendos. Las tasas no son las mismas, inconstantes. Con eso, vamos aquí más abajito a ver esta gráfica, representando los diferentes modelos de crecimiento de los dividendos. Entonces, vamos a ampliar un poco esta gráfica. Podemos ver aquí, en esta gráfica, ¿qué le pasó aquí? Si nosotros visualizamos que en el eje de las Y representamos los dólares que se recibirían por dividendos para los accionistas comunes, y sobre las X representamos el tiempo, en este caso en año. El último dividendo pagado por para los accionistas comunes fue de $1.20 por acción. Si los dividendos no crecen y si la tasa de crecimiento es 0,
se recibirá a lo largo, en este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Al final de cada uno de los próximos 5 años se seguirá recibiendo 1.20 porque los dividendos se les aplicó una tasa de crecimiento cero. No hay aumento de sueldo. Es como decir en las empresas en las que probablemente algunos trabajan, en los próximos 5 años no hay aumento de sueldo. Van a mantener el mismo sueldo que tienen. Ok. El siguiente modelo. El crecimiento constante o normal. Aquí representando a una tasa de un 5%. Entonces pueden ver que el crecimiento se expresa casi que con una línea, con una pendiente igual. El crecimiento va a ser del 1.20 más un 5% para el año 1, del año 1 al año 2 un 5% más, del 2 al 3 un 5% y así sucesivamente. Al año 5, entonces usted tiene acumulado un 25%. 5% anual por 5 años son 25% que se fueron acumulando a lo largo de 5 periodos. Es como que en las empresas donde ustedes trabajan, año con año les aumenten el 5%, no importa la situación económica del país, a usted le aumentan el 5% anual. Ese es el segundo modelo. Pero ¿qué pasa dentro de ese mismo modelo de crecimiento? ¿Qué tal si la tasa de aumento no es positiva, sino es negativa? Es decir, que existe una disminución en el pago de los dividendos constante, 5% de manera anual. Entonces, el último dividendo pagado es de 1.20 que se va a reducir al final del año 1 un 5%. Y así anualmente se va a ir reduciendo un 5% de manera análoga. En la empresa para la que usted trabaja le podrían decir, mire, de ahora en adelante, porque hay una crisis económica, vamos a reducir el 5% de sueldo anual a todo el mundo para ver cómo salimos de la crisis. Sería una tasa de crecimiento negativa sostenida en un ejemplo 5%. Pero en el caso del tercer modelo, el crecimiento inconstante. En este modelo, para el caso nuestro, vamos a estar utilizando tasas de crecimiento que son súper normales, es decir, que se exceden al principio, que son muy atractivas al principio, altas tasas de crecimiento. Por ejemplo, aquí le pusieron un crecimiento valuado en un 30% de los dividendos que año con año van a crecer 30%. Miren cómo creció significativamente la gráfica del flujo de efectivo, pero que después existe el final del periodo de crecimiento supernormal que se estabilizó a una tasa de crecimiento constante de un 5%. Este modelo recibe mucha explicación adicional a lo que yo estoy diciendo aquí. Luego lo vamos a ir viendo con los ejercicios prácticos, pero lo van a entender bien en la lectura que ustedes le den al libro. Les recomiendo que lo lean para que agreguen más conocimiento en el proceso de su aprendizaje. Entonces aquí existe una combinación de modelos de crecimiento. Tasas altas al principio que luego se estabilizan al cabo de un periodo de tiempo, y esto lo vamos a analizar al momento de calcular nuestros dividendos esperados por las acciones en el futuro. En ese sentido, llegando a esta presentación, a este slide que tenemos que no me quiere dejar ver, vamos a reducir un poquito el tamaño. Tampoco quiere, ahí está bien. Vamos a aumentarlo, a ver, si acaso. ¿Me quiere dejar ver? No, está como necio. Ahora sí. Listo. Bueno, todo eso que hemos dicho nos sirve para determinar los flujos de efectivo que se esperaría que ocurran a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces vamos a ir viendo esta gráfica. Es un horizonte de planeación y desde el momento cero, es decir, en el momento
de la compra que nosotros estamos evaluando, ¿cuánto dinero debemos de pagar por cada una de las acciones que están en posibilidad de compra? Entonces, para eso necesitamos determinar los flujos de efectivo futuros para traerlos al presente y determinar cuál sería el precio de referencia de la acción. Para los primeros 4 años, se proyecta una tasa de crecimiento del, vamos a ver, de los primeros 3 años. Aquí no está bien representado gráficamente, pero bueno, la tasa de crecimiento es de 30% para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Aquí abajito se puede ver un poco, bueno, pero nosotros lo vamos a calcular ahorita. Disculpen que se esté moviendo mucho la pantalla. Ahorita voy a tratar de no moverla. Entonces aquí se proyectan los diferentes flujos de efectivo que se esperaría recibir durante un periodo de tiempo. Entonces vean, dijimos, vamos a representar, bueno, no dijimos, el dividendo 0 le vamos a denominar el último dividendo pagado por acciones o para las acciones comunes. A partir de ahí vamos a estar evaluando el crecimiento. Eso nos sirve como un punto de referencia. El de 1, entonces, va a ser el dividendo esperado al final del periodo o del año 1. El dividendo 2, así sucesivamente, el dividendo esperado al final del año 2. Dividendo 3 al final del 3 y así sucesivamente. Entonces, dividendo esperado al final del año 1. El otro, dividendo esperado al final del año 2, al final del año 3, al final del año 4, al final del año 5. Vamos a hacer hasta el año 5. De esa manera lo vamos a representar. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, hacerlo. Ok. Fíjense aquí. En esta gráfica se indica que el crecimiento esperado para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Entonces aquí lo que se está proyectando, vean que el crecimiento es el mismo, 30%. Aquí abajito, vamos a aumentar el zoom. Entonces, aquí abajito dice que el último dividendo que se pagó, 1.20, que no aparece reflejado en el periodo 0, noten eso. ¿Por qué? Porque no le vamos a sacar el valor presente a un dividendo que ya se pagó en el presente. Nosotros aún no hemos comprado la acción. O sea que ese flujo de efectivo no lo vamos a recibir. Pero sí nos sirve para proyectar el dividendo futuro que recibiríamos si compramos la acción. Entonces nos sirve como punto de referencia para medir el crecimiento. Ese 1.20 lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento esperada. 30%, 1.3. Elevado a la 1, que sería el dividendo esperado al final del año 1. 1.20, el último dividendo pagado, por 1 más la tasa de crecimiento esperada del 30% elevado a la 2 para obtener el flujo de efectivo del año 2. 1.20 por 1 más la tasa de crecimiento, que es el 30%, elevado a la 3 para encontrar el flujo de efectivo por dividendo que se espera recibir en el año 3. Esa elevación al 1, al 2 o al 3 se puede porque la tasa de crecimiento del 30% es igual para los 3 periodos. Si fuese una tasa de crecimiento diferente,
no podríamos hacer la elevación al periodo 1, al periodo 2, al periodo 3, sino que tendríamos que ir proyectando para cada uno de los años en función del último dividendo futuro que se pague. Eso lo vamos a hacer bien detalladamente. El propósito aquí entonces es calcular los flujos de efectivo. En el año 1 se espera un dividendo de 1.56, es decir, 1.20 más un 30%. Para el año 2 se espera recibir un dividendo de 2.0280, un 30% de aumento. Para el año 3 se espera un crecimiento del 30% en el dividendo. 2.6364 de dólares ahora. A partir del año 3 en adelante, la tasa de crecimiento se vuelve constante. Recuerden la gráfica, ¿verdad? Teníamos así, hacia la derecha. El crecimiento esperado era del 30%. Los dividendos iban a crecer a esa tasa. Pero luego de eso, el crecimiento se vuelve constante apenas a un 5%. Usted como inversionista, lógicamente reconocería el hecho que es mejor ganar el 30% que un 5%. Inmediatamente cuando usted dice, pues ya la rentabilidad disminuyó de manera significativa, pues resulta de que ya no es tan atractivo vender, poseer esa acción. Entonces, en este periodo de tiempo, en el año 3, finaliza el crecimiento atractivo de los dividendos. Es decir, ya no se crece a tasas altas. Ahí finaliza el crecimiento al 30% y a partir de ahí, entonces, se obtienen tasas de crecimiento, ¿cómo decir? Fijas, tasas de crecimiento constante hacia el futuro, que se vuelven constantes, ya no tienen un crecimiento significativo del 30%. Como inversionista usted, pues reconocería el hecho que esa inversión solo es bueno mantenerla los primeros 3 años y luego venderla, para ir a buscar otra inversión que le dé una tasa de rentabilidad pues, que sea mejor que el 5%. En ese sentido, si se determina que el periodo 3 es el final del crecimiento de las tasas atractivas, usted debería de determinar un precio futuro estimado de esa acción que pudiera recibir en el año 3. A esto se le llama valor terminal. Se determina un flujo de efectivo probable que se recuperaría por un activo en función de los crecimientos futuros que se estiman a una tasa constante. Sirve mucho para evaluar empresas. Cuando, por ejemplo, ustedes, haciendo un paréntesis, nosotros estamos evaluando el deterioro de elementos de propiedad, planta y equipo que tienen una vida útil ya definida, o estamos determinando el valor en uso de un activo intangible que tiene una vida útil ya definida. Entonces, bueno, establecemos los posibles flujos de efectivo que se espera recibir de esos en la vida útil que ya conocemos. Esos son los ejemplos clásicos que se ponen. Pero, ¿cómo evaluamos el deterioro de una empresa que está operando de manera permanente durante un tiempo? Es decir, que va a generar flujos de efectivo hacia futuro, indefinidos. Entonces, la norma normalmente nos permite, nos dice, la NIC 36, cuando estamos haciendo eso, que podemos evaluar, hacer un horizonte de flujos de efectivo de 5 años y al final de los 5 años determinar un valor terminal, que es ese que le estoy diciendo ahí, un precio 3. Un valor terminal que va a establecer un flujo de efectivo tentativo, ¿verdad?, que se podría representar el flujo de efectivo infinito que podría recibir la compañía
para determinar una estimación. No es que eso es una medida exacta, es una estimación para llegar a un valor, a un valor en función de lo que posiblemente se pudiera generar en el futuro cuando se conoce una tasa de crecimiento. En este caso, entonces, nosotros si consideramos que solo vamos a utilizar un horizonte de planeación de 3 años, porque es el crecimiento atractivo, al final de ese 3 años vamos a vender la acción. La acción en ese caso es nuestra, está en nuestro poder. Y determinaríamos el precio probable que recibiríamos por esa acción en el momento futuro. Ahí dice precio en el periodo 3. Entonces aquí lo vamos a representar. Vamos a hacer una formulita, que es lo que ustedes van a estar haciendo después, para que se pueda ver aquí. Entonces sería precio en el periodo 3. Precio de la acción, ¿verdad? En el periodo 3. ¿Cómo lo vamos a sacar? Bueno, si estoy en el periodo 3, voy a ocupar el dividendo del año siguiente. En este caso sería el dividendo del año 4. Dividendo 4. Ok, eso lo voy a dividir entre la resta de la trema menos la tasa de crecimiento constante. La G constante. Es decir, que en este caso vamos a dejar representar la G como la tasa de crecimiento que se volvió constante. Es la formulita que ustedes van a estar utilizando constantemente. En este caso estamos hablando del periodo 3, del año 3. Entonces, el precio en el periodo 3 sería el dividendo del año 4 dividido entre la diferencia de la rentabilidad requerida menos la tasa que se volvió constante, G constante. Vamos a copiar esos datos acá abajo. Dividendo del año 4. Vamos a tomar los mismos datos de esa presentación que está más arriba. El dividendo esperado en el año 4, 2.7682. 2.7682. ¿Dividido entre cuánto? ¿Cuál es la trema? Aquí arriba decía, la tasa de descuento del 12%. 12%. Y la tasa que se volvió constante, recordarán, 5%. Aquí arriba aparece, la tasa que se volvió constante, 5%. El trabajo que estoy haciendo es para calcular este 39.5457. ¿Ok? Pues no aparece aquí. Entonces, una vez que ingresamos esos datos, probablemente usted ya lo está haciendo en su calculadora o en Excel, para ver si el licenciado tiene razón. 2.7682 dividido entre la resta del 12% menos 5%. Entonces ahí tenemos 39.54, 54.57. Vamos a revisar. 54.57. Ese sería el valor terminal o el flujo de efectivo que se recibiría por una venta futuro estimada de las acciones que usted tenga en su poder. Este sería el precio por cada una de las acciones. Paso siguiente, todos esos flujos de efectivo futuro se traen al presente, descontados a la tasa de rentabilidad requerida.
Si estos son los flujos de efectivo futuros que yo podría obtener y lo que me quiero ganar es el 12%, ¿cuánto tengo que pagar por esa acción? Pues tendría que pagar 33.03 por cada una de esas acciones. $33. Porque entonces yo recibiría 1.56 de dividendo, 2.02 de dividendo en el año siguiente, y el año 3 recibiría $42.18, que me devolvería la inversión que estoy haciendo en el inicio, $33, y obtendría una rentabilidad del 12% en la forma de los dividendos futuros que espero recibir. ¿Se logra entender eso? Bueno, más fácil, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una tablita en la que vamos a poner aquí los periodos. Entonces, en 0, que le vamos a hacer el hoy. Y aquí vamos a ir poniendo año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, etcétera. Bueno, no me quiere contestar esto, ¿verdad? La siguiente columna vamos a poner dividendos. Aquí vamos a poner tasa de crecimiento. En este caso va a ser una letra G. Tasa de crecimiento. Luego vamos a poner flujo no. Aquí sería, vamos a poner una columna que diga precio futuro de la acción, que podríamos obtener un precio futuro una vez que decidamos vender la acción, porque ya el crecimiento no nos pareció atractivo. Y vamos a tener una última columna que le vamos a denominar flujo neto de efectivo anual. Porque recuerden que nosotros estamos proyectando los flujos de efectivo futuros. Y vamos a agregar una última columna a la que le vamos a denominar valor actual de cada uno de los flujos de efectivo. Pero ustedes lo van a hacer en su calculadora financiera. Más abajito por aquí yo voy a poner procedimiento en la calculadora financiera. Para irlo desarrollando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos aquí? El último dividendo pagado, 1.20, que me sirve como punto de referencia. Ese es el dividendo que yo tengo que tomar en cuenta solo para medir el crecimiento. Flujo de efectivo anual va a ser 0, porque no voy a considerar ese flujo de efectivo. ¿Ok? Ahora, la tasa de crecimiento esperada es del 30%. Para el año 2, un 30%. Para el año 3, un 30%. Y a partir del año 4 en adelante, la tasa de crecimiento disminuye y se vuelve constante a un 5%. Vean que aquí, al final del año 3, justamente ahí, existe un
un tema. La tasa dejó de ser atractiva. A partir de ahí, vamos a cambiar un poquito el color. La tasa dejó de ser atractiva, el crecimiento cayó de 30 a un 5%. Si proyectáramos los dividendos de cada uno de los años futuros, sería el dividendo anterior multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de cada uno de los años. Esto es lo que está calculado en esa plantilla. Y con eso nosotros estamos proyectando los flujos de efectivo por dividendos. Entonces, lógicamente, si nosotros quisiéramos determinar el flujo de efectivo anual, bueno, vamos a cambiar el orden de esta tabla para que se mire más bonita. Vamos a poner la tasa de crecimiento de este lado para que la sumatoria me quede mejor. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta los flujos, la sumatoria de los flujos de efectivo que se espera recibir en el futuro. En el año 1 solo se espera recibir dividendos. En el año 2 solo se espera recibir dividendos. El flujo efectivo sería 2.03. En el año 3, ¿verdad? Fíjense, ustedes dicen como inversionista, ya no es atractivo tener esa inversión porque ya la rentabilidad baja de un 30% a un 5%. Entonces, este es el momento de vender la acción. Ya vamos a terminar la clase de hoy. Por mientras, registren asistencia. La asistencia, el código es sumar. Sumar. El código de asistencia de hoy. Sumar. Entonces ahí pues determinamos el precio futuro. Ya habíamos aplicado la fórmula arriba 39.54, ¿verdad? Que sería el flujo de efectivo a recibir en esos años. Entonces vean, en el año 1 se recibe un flujo de efectivo solo por dividendos. En el año 2 solo se reciben dividendos, pero en el año 3 se recibe dividendos de ese año más el precio de venta futuro. Estos son los flujos de efectivo futuro que vamos a traer al valor presente mañana. Y con eso vamos a determinar el monto de la inversión que se requeriría para comprar esas acciones. Los cálculos que hemos hecho en esta tablita son los mismos que aparecen en la filmina que está más aquí arriba. Y al final, mañana, vamos a obtener este 33.03, que sería el precio de la acción el día de la compra, o sea, en el momento de la evaluación presente. Entonces, en función de esta tabla, vamos a desarrollar todos los ejercicios que siguen y se les recomienda que en este mismo esquema desarrollemos el examen. La columna del valor actual nos va a quedar mañana. Mañana veremos el procedimiento de la calculadora financiera para encontrar las mismas soluciones de las cuales hoy no hemos concluido el ejercicio, pero sin embargo arriba están presentadas las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? No, Alex. Entonces mañana continuamos con el desarrollo de este caso práctico. Registren su asistencia con el código SUMAR. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.